Buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a un gran personaje arequipeño que es historiador, escritor, biógrafo y gestor cultural peruano. Él es Elar Puentes Pastor, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por darnos un espacio de su valioso tiempo. Señora Elar, primero mis compañeros y yo queremos empezar la entrevista, si usted nos permite, claro, contándonos un poco de usted, de su vida personal, sus gustos, aficiones, hobbies, y luego procedemos con las preguntas respecto a su carrera como escritor e historiador. Cuéntenos, por favor. Bueno, en este caso yo me estaba preguntando cómo resumir las múltiples facetas, ¿no?, que he desarrollado a lo largo de mi producción, si bien no, como se notará, no es que tenga 60 o 70 años, pero a lo largo por lo menos de estos 12 o 13 años, creo que hemos desarrollado un trabajo que va por diferentes líneas, ¿no? Y eso es algo singular porque tradicionalmente nos dicen pues que hay que abocarnos a un solo sentido de las cosas, a un solo ámbito. Y por ahí reza también una antigua frase, ¿no?, que el que abarca mucho poco aprieta. Bueno, no sé si sea el caso. Lo que sí sé es que yo me desenvuelvo de acuerdo a las curiosidades que van ingresando a mi vida, ¿no?, en mi cotidianidad. Entonces, dentro de mi cotidianidad encuentro cosas muy sugerentes que me permiten abordar mis temas de investigación y también me inspiran, por otra parte, en la línea de la literatura. Aquellas cosas que yo no alcanzo a veces a poder reunir, sintetizar, organizar en una investigación de carácter histórica o en un ensayo, bueno, termino pues realizándolos, no me quedo con las ganas, los realizo con la literatura, ya sea a través de la poesía o a través de la narrativa, ¿no?, que son dos géneros que también me han acompañado desde muy adolescente. Entonces, tanto como la historia, porque mis padres, pues ambos son historiadores, entonces de ahí hay algún tipo de influencia. Por otra parte, mi tío abuelo, el doctor Pedro Luis González Pastor, también tiene otra influencia en mi vida, ¿no?, digamos, en el ámbito ya más próximo a la literatura. Entonces, creo que de ahí hay una raíz, ¿no? Hay una raíz, pero al final uno toma decisiones sobre qué hacer con la raíz, ¿no? Hacia dónde llevar la raíz. Y en mi caso, pues lo he abocado a estudios de carácter sociocultural e incluso mi literatura tiene que ver mucho con lo social y lo emotivo, ¿no? O sea, son aspectos que trato de identificar y proyectar en cada uno de los párrafos que he podido escribir y cada uno de los títulos, ¿no? Entonces, en resumen, pues me he dedicado a la docencia escolar, básica, regular, en secundaria principalmente. Me he dedicado a la investigación histórica, producto pues de mi profesión. Yo estudié historia en la Universidad Nacional de San Agustín y también me he dedicado al tema literario. En otro sentido, he podido desarrollar el periodismo. Esto lo he aprendido propiamente con algunos ya maestros tremendos de nuestro periodismo arequipeño, como es Carlos Meneses Cornejo, director del diario El Pueblo, ¿no? Desde el 2014, por lo menos, hemos publicado cerca de un millar, un poco más de artículos de diferente tipo, desde históricos, sociales, políticos, temas culturales, reseñas de libros. También hemos incluido reportajes. Empecé a hacer reportajes gracias a esas experiencias previas, ¿no? Reportaje, no sé, al distrito de Characato, entrevistando a la gente o visitando algunos espacios como su cementerio y encontrando algunas curiosidades, ¿no? Volviendo el tema, pues, de la cotidianidad en algo que comentar y registrar, sobre todo registrar, porque después, al pasar los años ya como historiador, observo que hay una carencia en el hecho de comprender cómo es que percibían las generaciones su época, su tiempo. De eso hay pocos registros, claro, las crónicas nos dicen muchísimo, pero hay escasos registros, digamos, que nos hablen de este tiempo que no sean algunas crónicas de algunos autores o visitantes en todo caso, ¿no?
que ha tenido la ciudad y que ha tenido nuestro país. Entonces la idea es más o menos que el periodismo sirva como una excusa para registrar esos testimonios orales. Entonces me he dedicado de ahí a hacer entrevistas a personajes. Y me viene lo de biógrafo, ¿no? Entonces empecé a hacer trabajos de carácter biográfico, la biografía Marco Aurelio de Negri, la de mismo Carlos Meneses Cornejo, y la de otros tantos personajes que aparecen en textos como el de la historia del Cementerio General de la Pacheta, o la misma biografía del fundador de Arequipa, que es García Manuel de Carvajal, con la B corta o la popular V, ¿no? Entonces, García Manuel de Carvajal también ha sido unos temas que me han impactado, me han llamado la atención, ¿no? Y así sucesivamente pues he ido recuperando la biografía, las reseñas, y no solo del testimonio que me comenta el entrevistado, sino además he hecho el ejercicio de contrastar lo que me contaba el entrevistado para ver si es cierto lo que me está contando. O tal vez algunos nombres, cuando conversamos con personas muy mayores, aunque también nos pasa a nosotros, se olvidan a veces, ¿no? Del nombre de tal, que me enseñó tal persona que apellidaba tal. Entonces yo he tratado de corroborar, uno, y dos, complementar, o sea, decir que era tal persona con sus apellidos y nombres. Y eso lo he podido encontrar de repente revisando la revista de ese colegio, la revista institucional. Entonces decía, sí, es cierto. Entonces ya complementaba lo que una persona quizás de 80, 70 años me comentaba, y lo tenía un poco vago, ¿no? De repente el recuerdo exacto de esa persona, ¿no? Entonces eso me ha permitido descubrir cosas bien interesantes y sobre todo enfocadas a Arequipa. Yo me he enfocado mucho a Arequipa. Claro que mi mirada en estos últimos años ya no es tanto Arequipa, sino es la comprensión del concepto que somos como nación, como país. Bueno, una nación en construcción se dice, ¿no? Entonces, más o menos por ahí ha ido mi plano, ¿no? Eso es lo que les podría comentar. Hablando de este tema, cuéntanos un poco cómo nace esta inquietud de escribir y averiguar y de rebuscar entre la historia. Bueno, es un tema que tiene múltiples raíces, ¿no? Yo siento que el ver a mi padre sentado en casa con su máquina de escribir, tecleando todo el tiempo, tac, 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 me inspiró, ¿no? Me llamó la atención verlo con una máquina de escribir en el escritorio de la casa. Entonces, yo empecé a hacer mis primeros cuentitos, ¿no? Que todavía ahí debo tener algunas muestras. Pero antes de hacer estos cuentitos, que eran una creación o inspiración propia, auténtica, que parte de mis propias maneras de percibir el mundo, yo realizaba textos escolares como juego, jugaba así, cuando tenía pues 12, 11 años, jugaba a ser el profesor. Y por otra parte, con mis primos menores, en verano, todos los veranos eran como que veranos de reforzamiento, porque venía el pesado de Elar Fuentes a dictar clases de lo que había aprendido él en su grado. Y como todos mis primos eran menores, entonces pues, aprendían temas avanzados de un grado mayor o 2 grados mayores, ¿no? Y yo iba con mis cuadernitos, y ahí viene el asunto. Preparaba todo el año, mientras hacía mis clases, por supuesto, en el colegio, preparaba mis folletitos, mis libritos que hacía con la máquina de escribir. ¿Cómo es que realizaba este trabajo? Era reuniendo información de varios contenidos, o sea, de varios textos, reunía la información y me daba un nuevo libro, digamos. Eso en materia de literatura, en materia o comunicación, ¿no? Que era el curso que llevaba el nombre, en lo que es ciencias sociales, geografía y así. Bueno, reuní bastantes folletitos, y todo eso lo llevaba en Camaná, porque mis recuerdos me llevan a Camaná en verano, y con mis primos o primas menores trabajábamos esos folletitos que preparaba, ¿no? Les ponía incluso las actividades, página de actividades, teoría y cosas así, lo que yo vivía. Entonces, era una suerte de reforzamiento. Incluso por ahí hay algunas anécdotas que la cuentan, yo no las recuerdo, pero la cuentan más mis primas menores, diciendo pues que muchas de las cosas, incluso hasta en operaciones matemáticas,
que les enseñaban en el siguiente año, ellos ya las habían aprendido en el verano pasado, ¿no? En el último verano, precisamente por lo que yo iba con esas ideas locas de querer enseñar y todas las cuestiones, incluso las telefonía calificación, ¿no? Entonces ahí surge, luego se transforma en crear textos propios. Me gustaba transcribir a máquina las fábulas y los cuentos. Ese ejercicio hacía, las transcribía. Y uno dirá, pues, pero bueno, más fácil era sacarle una fotocopia, pero creo que para la ilusión de un niño, el hecho era, pues, usar la máquina de escribir y como que tener un nuevo producto organizado a su modo, a su manera, pero por supuesto con el documento base que era las fábulas, ¿no? Y así sucesivamente hice cantidades de textos, ¿no? De tipo escolar, y luego empecé a escribir cuentos, cuentos cortos, chiquitos, en hoja, en la cuarta parte de una hoja A4. Empezaba a hacer mis redacciones y todo lo que me inspiraba, ¿no? O se me ocurrían algunas historias, de repente del entorno familiar, cosas curiosas. Y luego en el 2014 me invitan, yo estudié en el Colegio Nacional de la Independencia Americana, y me invita no sé si fue la coordinadora, no sé qué profesor directamente, me parece que fue el auxiliar, ¿no? Loreta Núñez, sí creo que ella fue, pero bueno, hubo bastantes, digamos, personas de por medio, y me invitaron a leer un discurso por la conmemoración de los 50, no, del movimiento popular de junio de 1950 en Arequipa y de la huelga de estudiantes de ese tiempo. Y yo tenía pues 14, 15 años, no más, y tuve que ir a dar pues el discurso. Entonces mi papá, algo curioso es que nunca me ha hecho a mí los trabajos, porque por ahí deslizan, ¿no? Ideas, he escuchado que por ahí se habla, ¿no? Y que su papá le escribe o hace cosas, ¿no? No, en absoluto. Y mi papá ahí cuando tenía 14 años, bueno, me dijo, acá está lo que necesitas, ¿no? Y me entregó todos los libros. Ahí tienes. Y yo no sabía cómo empezar ni cómo hacer. O sea, no tenía ni idea de qué hacer con eso, qué hago con eso. Entonces, bueno, tanteando con errores, con muchos errores quizás, escribí mis palabras, redacté todo y fui pues a pronunciar el discurso. Ahí es donde nace la historia. En ese momento nace mi sentido de investigación. Claro que cuando yo postulé a la universidad no lo tuve claro. O sea, no tenía idea de que a eso me iba a dedicar o de que esa podía ser mi carrera. Y tenía un gran problema porque como me gustaban muchas ramas, ahí había pues la dificultad de cuál elegir. Y para entonces elegir era pues una cuestión cerrada, o sea, no es que desde una carrera podrías incluso involucrarte en otra, sino había la mirada muy, muy centrista de que te dedicas a tu carrera y se acabó. Hoy en día pues es diferente porque sabemos que una complementa a la otra y tenemos que mínimo estudiar unas dos, o si no hacer maestrías, especializaciones, diplomados, no sé. Pero en aquella época yo lo miraba muy limitado ese asunto. Es más, en historia los cursos eran tan cerrados que a lo mucho básicamente hemos llevado dos, que era estadística y literatura. Y ahí acababa, ¿no? Los demás temas, los demás cursos eran referidos exclusivamente a historia, ¿no? Entonces, ahora ya la visión es diferente porque necesitamos llevar un poco de sociología, necesitamos de antropología, necesitamos de todo, ¿no? Y eso nos va complementando, pero en aquella época no era la mirada así, ¿no? Entonces estábamos como que en nuestra burbuja, encapsulados, ¿no? No queríamos movernos de ese lado. Y así más o menos ha sido mi ingreso a las letras. Siempre me gustaba hablar, notarán, ¿no? Hablo. Bueno, me gustaba hablar también, ¿no? Me gustaba el tema político, también en el colegio yo hice política, pues fui también teniente alcalde, candidato, regidor, entonces estaba metido como que en varias ramas, ¿no? Y ahora encuentro vinculación de todas esas ramas en lo que hago en mi escritura, ¿no? Le encuentro un poco del arte, encuentro un poco del periodismo, encuentro un poco de la política en mis textos. Por eso los temas o los títulos que tengo van pues de un lado a otro, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es esto? O sea, va por este lado, pero también está abordando el otro. Entonces es un atrevimiento, sí, puede ser un atrevimiento, pero también es la satisfacción de comprender la integralidad con que debemos observar la vida.
¿Cuál considera que ha sido el mejor trabajo que ha realizado en torno a los libros que viene publicando? Bueno, es complicado. Cada trabajo ha tenido su propio, bueno, su propio esquema, su propia motivación también, ¿no? Sí podría definir como los más complejos el de la historia de las fiestas del carnaval, que fue mi tesis de grado. Fue, dicho sea de paso, la primera tesis referida al tema del carnaval en Ciencias Histórico-Sociales de la UNSA, ¿no? Después me da mucha alegría que hayan sobrevenido dos tesis, y creo que va a llegar una tercera, sobre ese mismo tema. ¿Por qué? Porque se creía que un historiador no podía investigar sobre el carnaval, a pesar de que tiene una mirada histórica, ¿no? Porque estamos hablando del pasado, pero se entendía, ¿no? Que es un tema muy dado a la antropología o a otras ciencias, a otras ramas, y no tanto a la historia, ¿no? Porque estamos acostumbrados a entender historia desde los acontecimientos, digamos, concretamente personajes, hechos, batallas fundamentalmente, ¿no? O sea, esa cuestión sí fue un tremendo reto y también ha sido una gran experiencia porque recogió este trabajo la opinión de muchos especialistas, desde la poesía, no sé, se me ocurre con Patricia Roberts, Gloria Mendoza, que también ellas tienen una experiencia propia de la tradición del carnaval y también de la poesía que han leído sobre el carnaval, hasta pues opinión de algunos amigos de filosofía, como la señora Teresa Rieta de Guzmán, o se me ocurre también en la misma historia como Carlos Buller, ¿no? Que dijo, bueno, lo usual es de que las demás carreras acudan a la historia, pero es muy raro que el historiador acuda a otras carreras, ¿no? Y en este caso él Arce sale de la historia para acudir a otras carreras y complementar un tema que, dicho sea de paso, tiene visión histórica, ¿no? Porque hay un marco cronológico, hay una temporalidad, hay una periodización, etcétera. Entonces, ese creo que ha sido el trabajo que me ha llenado de mayor expectativa, de mayor satisfacción, tiene múltiples apreciaciones ese trabajo. Antes de publicarlo, recogió el prólogo del doctor Eusebio Quirós Paz Soldán, que fue uno de aquellos que me apoyó bastante en mi trabajo, pero también apreciación de personajes tan importantes para Arequipa como Héctor Bayón Lozada, sociólogo, bueno, uno de los sociólogos más importantes, también autor de varios libros sobre Arequipa, cerca de 23 títulos, y Juan Guillermo Carpio Muñoz, que siempre estuvo del otro lado apoyándome. Entonces, el hecho de tener la crítica, el comentario de ellos, para mí fue pues fundamental. De ese trabajo recojo muchísimo la necesidad de ver la investigación de un modo más o menos integrado e interdisciplinario. Todos los temas merecen esa interdisciplinariedad. Luego lo aprendí con trabajos como de artistas, dibujos y pinturas, que dicho sea de paso también recibió los comentarios de Tito Cáceres Cuadros, ¿no? Que él fue que me lo presentó. De ahí Samuel Lozada, ¿no? Son trabajos que cada uno ha tenido su propio corpus, ¿no? Algunos son de síntesis, otros tienen un carácter muy descriptivo, otros son más de análisis, ¿no? Entonces, por ahí podría yo encajar el tema del carnaval porque es la experiencia que me ha marcado, ¿no? Y el primer libro, por supuesto, el primer libro siempre marca. La lucha del pueblo arequipeño en junio de 1950. Personajes y hechos. Ese fue mi primer título. Y ese me marcó porque cuando tuve todos los documentos alrededor es como si estuviera en un escritorio y llenamos pues pilas de documentos, ¿no? Libros, documentos, fuentes periodísticas, todo. Y la pregunta que yo me hice es, ¿y qué hago con todo esto? Estaba en primer año, segundo año de universidad. Entonces yo decía, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo juntar, cómo hacer un esquema de trabajo, un esquema capitular que le llaman? ¿Cómo organizar la información y cómo estructurar después unas conclusiones? Para mí era un mundo, ¿no? Entonces, ese trabajo me ha demandado 10 años, mínimamente, ¿no? Cerca, ¿no? No 10 totalmente, pero bueno, de por sí incluso se sigue escribiendo, sigo escribiendo sobre ese trabajo, quizás ya no con el libro, pero sí en mis artículos, dando a conocer
cosas que no había dicho en esa oportunidad por la limitación que hay en la investigación. Ahora encontrado el Internet nos permite buscar cosas que realmente incluso no las podemos encontrar en la misma biblioteca municipal. El mismo Internet nos permite. Y esas dos cosas eran, por ejemplo, los personajes de aquella época. Habían dos que fueron los responsables de ese movimiento. Juan Cela Cort como director del Colegio de la I y Daniel Mesa Cuadra como prefecto de Arequipa en 1950. De ellos no había mucha información, salvo algunos retratos en los periódicos, lo que decían y se acabó. Pero yo quería saber cómo era el perfil de estos personajes antes. Y eso lo he descubierto el año pasado con la pandemia, poniéndome a buscar en todos los motores de búsqueda que tiene el Internet. He buscado pues a estos personajes y he llegado a dar, incluso curiosamente Juan Cela Cort llegó a ser director del colegio donde estudió Marco Martos en Piura, el famoso escritor Marco Martos Carrera, ¿no? Dicho sea de paso, presidente de la academia. Y él me contó en un carteo que tenemos, él me cuenta eso. Y yo le digo, curiosamente ese director, el que usted lo conoció después como director, claro, fue el responsable de lo que ocurrió en Arequipa, pues, en el 50, al que los estudiantes se levantaron, tomaron el colegio. Entonces, es un compartir incesante, la historia está vinculada, nos vincula. Entonces, por ahí viene el asunto, ¿no? Lo que podría comentar. ¿Usted cómo cree que sea el panorama editorial aquí en el Perú para tantos nuevos autores que desean y quieren publicar? Bueno, se han multiplicado los autores, se han multiplicado las editoriales, todo se está multiplicando, ¿no? Esto se debe a que también tenemos mayor acceso a la información. Antes era súper limitadísimo, ¿no? En la época de los años 40, 50, era muy complejo, ¿no? Muy complicado para quienes estudiaban, incluso hasta los 60, 70, hasta los 80. Debió ser complejo porque, bueno, no todos tenían la posibilidad, uno, de acceder a las lecturas, y dos, bueno, la misma producción era muy limitada, ¿no? El mismo trabajo que había de las imprentas era bastante rústico. Si recordamos un poquito, las publicaciones de los años 80 o 90 son rústicas. Y de los 82, por ejemplo, ahí hay un texto de Pedro Luis González Pastor que titula Relatillos, ¿no? Es bastante rústico. Del mismo modo, los libros de mi padre en los años 80, 90, igual, ¿no? Así sea en Puno, en Arequipa, todo era digamos, muy limitado, ¿no? Hoy en día el Internet, las plataformas virtuales, el tema del acceso a la información, la mayor cantidad de producción sobre los temas que hay, la mayor cantidad de referentes a quienes podemos seguir, no copiar, seguir quizás en la medida de vincularnos con su estilo, con su manera, ¿no? Pero ese tema, ese escenario nos ha dado más posibilidades de escribir, de repensar las cosas y de publicar, evidentemente. Ahora, el tema editorial en nuestro país sí presenta una desidia tremenda, ¿no? Porque, bueno, si bien se han multiplicado los escritores, se han multiplicado las editoriales, no sé qué tanto esté compensando con los lectores. No sé si se han multiplicado también los lectores, o qué tipo de lector es el que se ha multiplicado. Porque parece que el lector clásico de los, digamos, de los libros físicos ya está como que cayendo, ¿no? Justo hace unos días hablaba con unos escritores amigos de que adelante yo imagino el tema de la presentación de libros ya no con textos físicos, de por sí ya no existen, ¿no? Porque lo hacemos virtual, pero los imagino por la pandemia, por el contexto de pandemia, pero en un futuro sin pandemia, imaginemos, sin pandemia, sin crisis sanitaria, yo imagino que más bien vamos a ofrecer no un texto escrito, tampoco, digamos, un link para que cada quien se conecte, ¿no? Sino vamos a ofrecer en el evento mismo una suerte de separador con un código que nos permita acceder al libro. E incluso creo que las bibliotecas podrían repensarse ya de esa manera. O sea, en vez de un estante con sus anaqueles repletos de libros que ocupan, dicho sea de paso, más o menos bastante espacio, vamos a tener códigos nada más insertados. Códigos impresos de repente en láminas pequeñas, ¿no?
insertados. Y vamos a tener toda una gran biblioteca ahí, ¿no? En un solo anaquel, digamos. Si es que hablamos del tema físico, cómo yo imagino los libros físicamente hablando en el futuro. Porque en la virtualidad existe el Drive. ¿Cuántos no accedemos a través del Drive a la cantidad de textos? Es más, en mi Facebook paro compartiendo todas las veces que veo un texto de otras páginas, lo paro compartiendo, ¿no? Y están todos, o sea, hay libros de la PUC, libros de la Universidad Ricardo Palma, la Biblioteca Nacional, es más, hasta las fuentes primarias, los documentos antiguos también están, está la bolsa de Arequipa. No solo la bolsa, hay documentos también de la época de la independencia, la abeja republicana, por ejemplo, están en internet. Por eso es que hay mayor facilidad de que todos podamos acceder, tomar el documento, la fuente, e interpretarla y escribir nuestros trabajos, ya sea a modo de artículo, ya sea a modo de reportaje, o ya sea a modo de un libro, ¿no?, de investigación. Entonces, siento que hay muchas posibilidades, digamos, en el plano o en la materia de los medios, de las fuentes de información. Pero también me preocupa cómo vamos entendiendo al lector y qué tipo de lector tenemos. Y eso es algo que trato de ensayar en una antología que va a salir, este año está saliendo precisamente en estas semanas, que es Voces de la Poesía Peruana. Pero en este ejercicio trato de entender cómo es que podemos percibir si los autores y los escritores llegan a la población, o es que llegan a través de un discurso político. Por ahí va un asunto, político-cultural, para no dejarlo en el plano únicamente político, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente detrás de esos monumentos que tenemos a Vallejo, detrás de esos monumentos que tenemos a personajes como Mostajo en Arequipa o Mariano Melgar, hay un discurso político, no lo digo yo, lo han mencionado varios investigadores antes. Víctor Vicia es uno de los que ha investigado este tema. Pero el asunto es cómo es que la población interactúa con este discurso político-cultural. ¿Y qué hay detrás de este discurso y qué se necesita para que nuestros autores invisibilizados, marginados, puedan también ser acogidos por esta popularidad? Porque yo creo que si caminamos las calles, bueno, hasta el más desprevenido sabe que Mario Vargas Llosa pues es un gran novelista, o de Mariano Melgar, o han escuchado por lo menos que hay una calle con su nombre, con su monumento. Pero ¿por qué otros personajes no tienen esa misma connotación, a pesar de que su obra también es sumamente valiosa? Entonces, siento que por ahí hay un discurso de carácter político-cultural. Hay un discurso detrás, hay también mecanismos que nos dicen a quiénes recordar y cómo recordarlos. Eso existe, ya se ha demostrado. Ahora lo que hay que hacer es buscar pues también la percepción que nos ofrecen los intelectuales. Entonces a mí se me ocurrió hacer la antología preguntándole a sus participantes, a todos los autores que participan en ella. Son cerca de 105 autores a nivel nacional, entre los reconocidos, ¿no? Ricardo González Vigil, César Toro Montalvo, Rocío Silva Santisteban. Entonces, entre todos estos autores, varones, mujeres, y de diferente tiempo, de diferente época, desde los años 30 hasta la actualidad, preguntar a qué autores recomiendan, ¿no? Entonces, cada uno me fue ofreciendo información y en un ejercicio más personal he llegado a establecer una estadística curiosa, ¿no? ¿Qué autores son más reiterativos entre nuestros escritores actuales, vivos, ¿no? ¿Qué autores se repiten constantemente, ¿no? Y encontramos figuras interesantes. Vallejo es uno de ellos, definitivamente. A Vallejo lo recordamos, ¿no? Lo recordamos, y este recuerdo coincide ya de una manera evidente y palpable, porque hay una evidencia detrás, hay una estadística detrás, coincide con las recomendaciones de nuestros escritores peruanos. Otro autor que pudiera estar perfilándose, ya fallecido, puede ser Lugardo Medina Guavil, desde Arequipa.
porque curiosamente lo he encontrado como que recomendado por arequipeños, pero también por poetas de otras ciudades, de otros lugares, como Puno o también en Lima. Y por ahí que ya va teniendo o cobrando esa notabilidad. Entonces lo que a mí me interesa es ver el proceso de cómo va evolucionando el reconocimiento que hay hacia un autor y por lo tanto su empoderamiento en la comunidad o en la sociedad. ¿Cómo es que se va empoderando en los imaginarios sociales, en la mentalidad colectiva? Eso es lo que me interesa. En la segunda tarea, que es más compleja, sería salir y preguntarle en efecto a la gente qué sabe y qué no sabe de ese busto o de ese monumento que tiene al frente sobre determinado escritor o personaje en general. Esa sería la segunda tarea, ¿no? Pero por ahí yo pienso que, bueno, me estoy yendo por otro tema, ¿no? Pero por ahí creo que estamos ante grandes posibilidades, ¿no? Y las políticas editoriales necesitan muchísimo el apoyo de nuestro país, pero un apoyo consciente, porque a veces también se da ese otro apoyo en el que lamentablemente hay algún tipo de, no sé pues si decir, arreglo o algún tipo de direccionamiento, que eso le hace muchísimo daño, ¿no? Hay que ser honestos en todos los procesos y creo que eso necesita nuestro país. Y también no marginar, si bien o sea, acá hay una especie de marginación de nivel a nivel, ¿no? Las grandes editoriales frente a las editoriales independientes y las editoriales independientes haciendo exactamente lo mismo que hacen las grandes editoriales, los grandes emporios de la producción del libro con el autor que autopublica. Yo soy uno de ellos, ¿no? Si bien por otro lado me han publicado algunas instituciones, yo no estoy inscrito o tengo gozo de alguna membresía de algún grupo de investigación o algo por el estilo, ¿no? Siempre mantengo, digamos, mi independencia. Entonces, también autopublico, tengo digamos, libros propios, ¿no? Y que yo mismo me he encargado de todo el proceso editorial. Entonces, ese sentido creo que es importante, ¿no? Empezar a buscar, digamos, una dignificación entre todos los grupos que producen textos también. Empezar a buscar canales de hermanamiento. Empezar a buscar también políticas que ayuden a generar mejores condiciones para el trabajo de todos estos grupos. Se hace una feria de libro, invitamos a los grandes deciden y tienen la preferencia. Planeta, no sé, Alfaguara y tantos otros, ¿no? Tienen la preferencia. Luego en segundo nivel se coloca a los independientes, a las editoriales independientes, y al último, pues, y eso, si es que ingresan a las autopublicaciones, ¿no? Entonces yo siento que ahí estamos actuando con mucha exclusividad y con mucha marginalidad. Entonces creo que debemos adecuar de mejor manera los espacios. Yo soy un crítico tremendo de eso, ¿no? Porque, bueno, lo hemos vivido, lo hemos gozado también y lo seguimos viviendo. Entonces creo que sí es necesario empezar a dignificar a partir de acciones concretas. Por ejemplo, en las ferias de libro. Perfecto, vamos a hacer una feria de libro. Vamos a convocar y vamos a tener un criterio de evaluación clave para ver, pues, quiénes cumplen con los requisitos que hemos establecido, porque en eso sí tienen todo el derecho, ¿no? Cada uno establece sus criterios de participación. Eso es genial. Pero lo que ocurre es que no, hay convocatorias cerradas, hay convocatorias a ciegas, hay convocatorias antojadizas también. Entonces hay que cuidar mucho ese asunto, ¿no? Siento que ese dignificar pasa por el hecho de dar condiciones a todos para que su participación sea equilibrada, equitativa, igualitaria y también responsable en todos los casos, en todos los niveles, ¿no? Pero bueno, pues sin actuar, a veces exaltando un lugar, actuamos en desmedro del otro. Eso tenemos que cuidar, el no actuar en desmedro del otro, porque ese es el espejo de todo, ¿no? O sea, todo problema, no solo es el editorial, lo mismo se vive en todos los aspectos de nuestra vida nacional, ¿no? Entonces, no es una novedad lo que estoy comentando, ¿no? Sino es algo que realmente palpitante. No podría hablar mucho del tema editorial porque no es que me dedique plenamente a ello. Si tengo una experiencia es por la propia publicación de algunos contenidos, ¿no? Pero de ahí no es que plenamente esté vinculado, relacionado, y eso siempre también lo he dicho a los amigos editores,
haciéndoles ver, ¿no?, también esa situación que yo por lo menos percibo cuando hay esa cuestión de cómo miramos al otro, ¿no?, y cómo miramos la producción del otro. Hay uno de sus libros que sale un poquito de su zona de confort, se podría decir, el último que he publicado, que se llama La noche de los mil carajos, que es un poquito más literario. Quería preguntarle cuál fue su inspiración o anécdota que le hicieron a usted pensar en escribir este libro. Perdón, ¿refieres al libro de la historia de las fiestas del carnaval? La noche de los mil carajos. Ah, ya. Este texto. Sí, exactamente ese texto. Ya, este es un texto muy singular. Uno, porque es el testimonio de lo que viene a ser la vida nocturna en Arequipa, o por lo menos en ese tiempo, ¿no? 2009, es muy diferente a lo que se vive hoy en día o se vivía en el 2019 antes de la pandemia. Es el testimonio de muchos, digamos, momentos de juerga, ¿no? Una juerga, la fiesta. Yo he sido bastante, como se dice, inquieto, ¿no?, en la universidad, por lo menos en mi vida universitaria. Mi vida escolar era muy, muy encerrado, muy de estar en casa, ¿no? Pero mi vida universitaria he sido bien extrovertido, sigo siéndolo en realidad. Y es algo de lo que nadie me podrá ni decir ni privar, ¿no? Porque pienso que las diversiones públicas siempre han estado presentes. Hay un trabajo muy interesante de Fanny Muñoz que habla al respecto, ¿no? Han estado presentes desde mucho tiempo, pero claro, cada vez que miramos al otro nos olvidamos de que nosotros hemos estado en el mismo escenario, ¿no? Entonces, mucho este texto refleja lo que es Arequipa desde otra mirada. O quizás pudiéramos hablar de otra Arequipa, ¿no? Una Arequipa de noche, una Arequipa de fiesta, una Arequipa en una tradición que no se acaba de aceptar como tradición o como tal, que es el Halloween. Hay mucha discusión porque en casa nosotros mismos, ¿no?, lo hemos vivido cuando nos hemos querido disfrazar, pero ¿qué hace celebrando eso? O en todo caso eso es cualquier cosa menos tradición, eso no nos identifica. Yo me estoy llegando a preguntar si realmente no nos identifica, porque siento que ya es parte de nuestra agenda. No sé si el carnaval nos identifica, porque el carnaval era una tradición hispana, llegó con los españoles. Entonces lo mismo pasa con el carnaval, con el Halloween, en este caso es el equivalente, ¿no? También llega de afuera, nosotros le damos un propio tinte, y ahí viene el hecho de cómo yo quería abordar un estudio, digamos, de carácter social, no sé si sociológico o psicosocial, sobre el Halloween en Arequipa. Ese es un lado, ¿no? Quería hacer un estudio sobre el Halloween en Arequipa. Sin embargo, no tenía muchos recursos. Y hay un principio muy interesante que dice el teórico Erich Hobsbawm, que habla sobre el hecho de que el hombre no puede escribir sobre su propio tiempo. ¿Por qué? Porque escribir sobre su propio tiempo, por lo menos desde la historia o las ciencias sociales, es complejo, ya que las fuentes siguen apareciendo. Entonces, más ideal es escribir sobre otro siglo, sobre otra época, porque ya las fuentes ahí están cerradas y dadas. Entonces, esas limitaciones me llevaron a querer dejar un testimonio de algunas reflexiones, algunas ideas a partir de la narrativa. Entonces no se me ocurrió mejor idea que inventarme un personaje como es Morgana, un personaje que prende, un personaje que evoca, no sé, que marca, a pesar de su silencio. Justo también hace unos días un amigo que no tiene nada que ver con las letras me cuenta que había leído La noche de los mil carajos y encontró en Morgana algo singular, ¿no? Me dice, pero es un personaje que no habla, porque es un personaje mudo prácticamente, solo susurra, ¿no? Bisbisea algunos términos, pero no habla nada. Sin embargo, es el protagonista. Bueno, ahí está mi literatura, o la esencia de mi literatura. Porque tengo otra novela que está inédita, probablemente salga el siguiente año, que es Mis días con Raúl, donde también el personaje principal está muerto.
en toda la novela está muerto, de principio a fin está muerto. Y siempre hay un paralelo con otro personaje que lo evoca, y esa evocación lo hace vivir. Tal vez por ahí está también el rasgo del historiador que quiere que lo que está muerto, entre comillas, esté vivo en realidad, palpite, tenga vitalidad. Por ahí viene el asunto en La Noche de los Mil Carajos, ¿no? Por un lado. El otro es el de la tradición, el de entender que el Halloween ha ido adoptando algunas cuestiones, digamos, muy locales, ¿no? En el hecho, por ejemplo, del disfraz. Y ahí hay un disfraz muy característico. En la obra se narra, o bueno, en el pequeño cuento, se narra a un personaje que se disfraza de Avencia Mesa, ¿no? Que es un personaje, digamos, popular, local, peruano, muy peruano, ¿no? Y así hay otros personajes que también van transitando con nuestros escenarios. ¿Cómo se construye la historia del Halloween como una escena terrorífica con personajes de horror en una noche donde la exposición del cuerpo es tan similar a la del carnaval, que es el día de la carne, ¿no? Carnestolendas, decían en el carnaval. El día en el que podemos cometer algunos excesos, y parte de esos excesos está en el disfraz de la mujer, exponiendo más su cuerpo, y en el caso del varón, disfrazándose de mujer, sin ser criticados en una sociedad costumbrista, católica como la nuestra. Eso es lo que trataba yo de observar, por esa línea, digamos, sociológica, ¿no? Cómo es que sí, o sea, cómo es que incluso hay un proceso de aceptación, de normalización detrás, en una sociedad tan costumbrista como la nuestra, ¿no? Y en un círculo, digamos, más o menos juvenil, ¿no? Donde en cualquier otro día, si uno hace exactamente lo mismo, pues es señalado y criticado, pero el 31 no, el 31 vale. Es el equivalente al carnaval. E incluso podríamos decir que en estas tradiciones paganas, porque son tradiciones paganas, hay una, digamos, secuencialidad, ¿no? El tema del carnaval es el antecedente, en alguna de sus variantes, no en toda la tradición, en toda la estructura, pero es el antecedente porque los disfraces antes los existía, pero en el carnaval. Ahora, bueno, es parte del Halloween, muy pocos, bueno, las máscaras, ¿no? En algunas comparsas, pero son como que más localistas, ¿no? En cambio, en otra época, el carnaval, los niños se disfrazaban de robots, hacían concursos de disfraces. He visto disfraces de robots, disfraces de algunos animalitos, cosas así, salían disfrazados los niños en el carnaval. Eso no es usual, escucharlo ni verlo, ¿no? Entonces, ese es el antecedente de lo que después sigue con el Halloween, ¿no? Y el Halloween ya ha tomado cuerpo. O sea, el hecho de que coincida con el Día de la Canción Criolla no quiere decir que deje de ser tradición, es tradición. Uno, porque tiene una dimensión más o menos global, no solo está en un país, en un espacio, en una región, sino la comparten. Dos, ha adoptado las características del espacio, ¿no? Donde, digamos, está celebrando, precisamente por las mismas condiciones, ya sea urbanísticas, ya sea geográficas, no sé, culturales, sociales, lo que va alternando. Y el otro asunto es que tiene variedad de comportamientos festivos. Eso permite que algo sea tradición. No lo digo yo, lo dice José María Arguedas, ¿no? Cuando es una tradición, cuando es costumbre. Las costumbres ingresan a la tradición, fortalecen a la tradición. Entonces las costumbres vienen a ser los comportamientos festivos. Entonces había que identificar qué comportamientos festivos hay en el Halloween. Y ahí se identifican varios. Y esos comportamientos festivos no los pone únicamente una institución, no los pone algún teórico o alguien, la población, en sus vivencias. El hecho de salir a las calles y pedir caramelos, el hecho de disfrazarnos de uno o de otro personaje, el hecho de organizar la reunión en la casa para recibir a la gente, no sé, a las 11, 12 de la noche, la gente lo pone. Y eso es incontrolable, nadie lo puede controlar. O sea, la misma gente lo va vivenciando, ¿no? El hecho de tomar las calles para esa fecha que, bueno, hasta el 2019 llegó, ¿no? Pero, bueno, en estos últimos años, ¿no? 20, 21, sí hemos visto que ha habido algún tipo de exposición, pero no es la misma, ¿no?
El hecho de organizar un baile, no sé, pues, o una fiesta, hoy en día es un tono, ¿no? Pero el hecho de organizar un evento de estos nos coloca ante un comportamiento festivo. En el carnaval habían los bailes en los clubes. Entonces, ¿qué de diferente tiene? No es mucho, hay una estructura que es muy similar, pero cada uno en su propia temporalidad, ¿no? Entonces, quería ver eso, el segundo aspecto de mis discusiones universitarias con mis compañeros, cuando hablábamos del día en que los hombres se pueden vestir de mujeres y nadie los critica, las mujeres pueden incidir más y nadie dice nada. Entonces, hasta el tema de género, ¿no? Y que ahí entra la figura del travesti. Ese es el otro aspecto. Mi narrativa está muy dada a los aspectos sociales y también a los aspectos de género. Creo que es importante en este tiempo construir una sociedad equitativa, una sociedad que reconozca las diversas formas de amar y de comprender al otro y de sentirnos nosotros mismos, ¿no? O sea, las diferentes maneras, sin que esto pueda, pues, transgredir entre nosotros, ¿no? Una cuestión, digamos, agresiva. Creo que esa es la necesidad, ¿no? Hay una necesidad de eso, de tratar de empatizar con los espacios. Y La Noche de los Mil Carajos es fuerte, pues, porque Morgana, pues, termina magullada, golpeada, reducida, ¿no? Y ahí hay un enfoque muy curioso en el texto que mira, pues, al travesti como lo peor, ¿no? Ese es el enfoque que le da la obra. Pero si uno busca el otro mensaje, hay un término especial para ese ejercicio en la literatura, que uno de sus especialistas es Mauricio Medo. Bueno, si uno busca el otro mensaje, va a encontrar que en realidad yo lo que trato de decir no es que son malos, son negativos o que pueden ser perjudiciales para los demás, sino trato de decirles que hay estas actitudes agresivas de parte del otro, que hay también una limitación en aceptar nuestras identidades, que hay una limitación también en el tema de entendernos, de comprendernos dentro de todos los escenarios, incluso el de una fiesta, porque ahí es donde se producen las mayores cosas y saltan, ¿no? A borbotones nuestras taras, nuestra pus, ¿no? Salta tremendamente, nuestras maneras de ver el mundo. Entonces, es algo complejo, ¿no? Pero claro, al final la construcción interpretativa de este texto lo va a poner pues cada lector, ¿no? No es algo que yo podría tampoco forzar. Pero por ahí va, mis intenciones fueron esas, ¿no? Dar a conocer un poco la Arequipa desde otro punto de vista, ¿no? No lo que se narra normalmente. Y lo mismo va a suceder con algunos textos que van a venir adelante en el tema narrativo. Mi narrativa tiene ese carácter, un carácter de género, muy, muy, muy marcado, ¿no? De género, de derecho, de igualdad, y de mostrar, pues, la realidad encarnada. Eso ocasiona, o eso es, digamos, estimulante en, ¿cómo se llama? Osvaldo Reynoso, a quien yo quise mucho, a quien yo aprecié bastante en su narrativa, su manera de escribir, su atrevimiento, porque fue duramente criticado en los años 50, 60, creo que fue, 60 más o menos, en que publicó pues esta famosa obra Limen Rock, Los Inocentes, ¿no? Entonces lo criticaron muchísimo, lo trajeron abajo precisamente por el carácter que tenía la obra, ¿no? Por el lenguaje que manejaba la obra. Yo he tratado de tener un lenguaje promedio, porque como notarán, pues siempre me jala lo académico, me va jalando, me tira lo académico, y es un poco complicado soltar lo académico y tener un lenguaje pues más coloquial, incluso vulgar. No puedo, me cuesta un poco, pero bueno, pues por ahí podemos ir madurando los asuntos, ¿no? Llegando a un equilibrio, ¿no? Bueno, es lo que podría comentarte un poquito de ese trabajo. A veces me pierdo, ¿eh? Porque me voy perdiendo por ahí, como todo artista. Claro, justamente hablando ahorita sobre otros autores y sobre los mensajes que traen sus obras, de una manera general, seguramente muchas más personas van a vernos a través de los medios que vamos a transmitir. La pregunta sería, ¿qué vamos a encontrar nosotros como lectores en todas las páginas de sus obras? De una manera más general, más resumida. Y también podría contarnos a nosotros quién se esconde
detrás de todas esas obras y a quienes admira también. Bueno, lo que podemos encontrar en toda mi producción es el asunto de la memoria. Creo que mi mayor temor no es ni la muerte, ni las pérdidas en realidad, sino el olvido. Ese es mi mayor temor. No que me olviden necesariamente, sino que nosotros también hagamos el ejercicio de olvidar lo que hicieron otros. Por eso mi idea de empecinarme en retratar cosas, ¿no? Si no lo hago con la historia, lo hago con el periodismo, y si no lo hago con el periodismo, con la literatura. Siempre quiero estar retratando escenarios y retratando personas. Por eso es que también escribo algunos perfiles. Por eso también la historia misma trabaja el asunto de la memoria de manera inherente. Entonces mi idea es recordar lo que nos van dejando las generaciones y lo que también voy viviendo yo como parte de esta nueva generación, ¿no? De esta otra generación. Entonces esa es mi intencionalidad de manera puntual. Creo que detrás de ello se esconde un escritor terrible, ¿no? Sencillo, pero terrible también, terrible. A veces es un escritor que tiene tremendas frustraciones, porque yo me suelo molestar rápidamente de las cosas que veo injustas, ¿no? De las inequidades, de las situaciones. A mí me encoleriza, ¿no? Y muchos me han gozado en ese sentido, ¿no? Yo veo una situación y es como que, pues, estoy con el motor encendido, ¿no? Me pongo como un toro, ¿no? En ese sentido, por eso también soy terrible también en algunos momentos lo he sido, no voy a negar, ¿no? Y no importa, yo he ido a chocar, ¿no? Directamente, a decir las cosas como tienen que ser, ¿no? Porque creo que lo mejor que le podemos dejar a las siguientes generaciones, pues, no es las cosas establecidas y dadas, sino más bien el sentido crítico, el sentido de discutir, porque aquí estamos para discutir, no para quedar bien. Yo recuerdo una conferencia que di en el Museo Municipal sobre el Día Internacional del Museo, y la primera palabra con la que empecé ni siquiera fue un hola, y bueno, yo siento que a veces han podido pensar de que he podido ser un poquito malcriado, pero no era mi intención tampoco. Sin embargo, sí me indignó que solo se ataque a un lado y no de pronto se ataque al problema en sí, que tiene que ver con todos los lados, ¿no? Pero se atacaba a un lado y se quedaba bien con el otro. No funcionan así las cosas, no funcionan. Claro. Aquí, o sea, todo el problema es y todo, pues, si hay responsables, tienen el mismo peso de responsabilidad, ¿no? Acá vamos a estar por lados, ¿no? Entonces, la primera palabra con la que inicié, o la primera frase, nunca me olvido, es: yo no he venido a quedar bien con nadie. Lo primero que dije, yo no he venido a quedar bien con nadie. Sí me ha invitado la municipalidad, excelente, pero eso no quiere decir que yo voy a callarme, ¿no? Y voy a omitir las cosas que se están haciendo mal desde la preparación que tengo. Pues tampoco voy a ufanar de yo saber todo, ¿no? Los conocimientos, de tener todo el, digamos, el desarrollo profesional para el caso, ¿no? Tampoco es así. Pero si nosotros vemos errores, pues tenemos que decirlos, ¿no? Y por ahí sí soy un poquito incorregible, soy bastante incorregible. No me gusta este tema, que lo único que voy a compartir con Marta Hildebrand, cuando decía, pues, que ella no aguantaba mucho ese carácter cortesano del peruano, ¿no? Donde quiere va a quedar bien. Yo no voy a quedar bien. No voy a quedar bien, porque la idea no es andar quedando bien, sino expresar las cosas, por supuesto, con el respeto que merecen las personas, con el respeto que merecemos todos en nuestra condición de ciudadano, pero expresar las cosas con honestidad, con sinceridad. Y creo que el peruano tiene 3 grandes males: mentiroso, justificamos todo justificamos, o sea, nos justificamos, nos autojustificamos también. Y el tercero es también el exagerar. Somos pero bien exagerados de las situaciones. Y por eso es que existe tanto mediatismo. Somos muy mediáticos. Por ahí yo apunto esos 3. Marco Aurelio de Negri apuntaba 4 ismos. De ahí Boris Espesúa apunta 5. Y así hay muchos que van apuntando su perfil de peruano. Yo he apuntado esos 3 desde
lo que he identificado en mi espacio, que es la docencia. El mentir, el exagerar o el justificar. Siempre buscamos una justificación para las cosas. Todo eludiendo nuestra responsabilidad. Si nos hemos equivocado, también hay que reconocerlo. Varias veces yo también he sacado columnas autocuestionándome y corrigiéndome cuando me he equivocado, porque somos susceptibles de cometer errores, pero hay que decirlo. Pero no, muchos dicen, no se debe hablar de esos temas, no hablemos de eso, es peligroso, dice. No, eso es intocable. Yo crecí mirando la historia de esa manera, como que la historia era un proceso intocable. Hoy sabemos que la independencia es un adorno, que la república es ficticia y que tenemos el país más desordenado, desangrado y fragmentado que cualquier otro en América Latina. Y esto no solo es referido por un autor, sino por tantos. Hace poco, comentando el libro de Boris Spezúa, y yo indicaba algo un poquito quizás incómodo, pero es la verdad, pues. Ya, ok, hemos pensado tanto desde el siglo XX, tanto hemos pensado, Francisco García Calderón Rey, se me viene González Prada, se me viene por aquí a la cabeza en estos últimos tiempos Arguedas, Mariátegui, Hugo Neira, la señora Carmen McEvoy. O sea, tantos escritores tenemos que han imaginado la nación, que han tratado de entender qué es nación, qué es el país, desde los escritores, los autores, que está fallando. Si tanto hemos hecho sobre este tema, tanto se ha escrito, y seguimos escribiendo sobre lo mismo. Entonces ahí yo dije, bueno, no entiendo cuál es el problema. Si ya hemos llegado a identificarlo, ya tenemos cantidad de recursos teóricos para sostenerlo, ¿en qué estamos fallando? Y que creo que ya el asunto no va por seguir identificando y dando vueltas sobre el mismo asunto. Parece que quisiéramos quedarnos como un país en construcción. Eso he identificado hace pocos días de reflexión. Parece que queremos quedarnos en el lugar, porque es conveniente, quedarnos en el lugar de país en construcción. Porque si no, después, ¿de qué vamos a discutir? ¿Cuál va a ser el asunto? He llegado a pensar eso, porque a mí me sorprende que no haya ya un cambio. Me sorprende tremendamente. Creo que la idea no es, Osvaldo Reynoso decía, no es que no exista gestión cultural, para el tema cultural, no es que no exista gestión cultural, sino que la gestión cultural existente está tan empecinada en que no avancen las cosas. Eso dijo Osvaldo Reynoso. Y yo me quedé pensativo una vez que lo escuché en una conferencia diciendo eso. Y dije, quizás tiene razón. Y si es que eso se aplica a todo el modelo nacional, es así. No es que no existan cosas, claro, estamos creando, pensando de que no existen, creamos más cosas. Pero no, sí existen. El problema es de que la gestión está empecinada en que las cosas no avancen. Definitivamente. Ahí están, las universidades tienen fondos editoriales, cantidad de fondos editoriales hay en el Perú. Pero estamos empecinados en no abrir el panorama de nuestros proyectos editoriales. Estamos empecinados en no incorporar a los escritores, sino a los amigos que tenemos por ahí, por los costados. El problema no es que no exista, sí existe. Sí hay políticas, solo que no las estamos llevando bien. Siento que en eso yo estoy plenamente de acuerdo con Osvaldo Reynoso, y también lo ha vivenciado Marco Aurelio de Negri. César Hildebrand se cansa de repetirlo, ¿no? Ya no solo se trata de ausencia, sino que las hemos ido llenando con cosas que lamentablemente no están tampoco funcionando para que avance. Entonces hay que cambiar la actitud, y eso pasa, creo que por la administración y todos aquellos trabajos que tienen que ver con la administración pública, profesiones que tienen que ver con la administración pública, con secretariados, secretarías. Todos esos espacios son los que debemos, personalmente, me van a matar cuando me escuchen los amigos o amigas, pero es la verdad, porque se juntan los papeles que no avanzan los trámites en las universidades públicas, privadas, en todo lugar. ¿Por qué? Porque nos falta actitud, no queremos trabajar, no queremos hacer, dispersamos los documentos, no hay un orden, y eso sumado a la burocracia, potenciado, pues no terminamos en el caos que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Ningún proyecto sale a tiempo porque están peloteándoselo entre oficinas. No hay
posibilidad de viabilización de los proyectos. ¿Qué opina de la situación actual, de cómo estamos atravesando esta pandemia, cómo la hemos atravesado en 2020-2019? Bueno, la hemos atravesado con los recursos casi, no totalmente, casi arcaicos de otra época, porque las epidemias en los siglos, pues, 18, 19, 17, bueno, en Perú desde el 16, se iban atendiendo de la misma manera que estamos haciéndolo ahora, ¿no? Y eso es impresionante porque yo digo, ¿cómo después de tantos siglos de desarrollo en el mundo, no hemos podido encontrar, y con tantos adelantos, otras maneras de atender las problemáticas que no sean, por ejemplo, el confinamiento? Porque ese es un recurso, ¿no? Nadie me va a decir que esto del confinamiento, los distanciamientos, son, pues, invento de esta época a razón de la enfermedad COVID-19, o sea, en la vida. Estos dos aspectos se han vivido, están los documentos que nos hablan. Yo he encontrado documentos importantes sobre epidemias, una en Argentina, que creo más o menos en los años 1700, será pues 90 y tantos, más o menos, por esos años, de la Argentina llegó hasta el Perú, ¿no? ¿Y cuáles eran las estrategias? Distanciarse, confinarse o mudarse de ciudad. Lo único que hemos tenido ahora, de una manera más masiva, digamos, es el tema de las mascarillas. Porque en otra época era más complicado, por eso las familias tenían que mudarse, dejar a sus parientes, mudarse de casa. No había otra forma, ¿no? Bueno, ahora tenemos otras posibilidades, pero lo cierto es que hemos recurrido exactamente a las mismas estrategias de hace, pues, 100, 200, 300 años. Entonces, no hay innovación, en otras palabras. No hay innovación. O sea, nos ha agarrado totalmente desprevenidos en ese sentido. Un día compartí una mesa con un médico y con un abogado, creo, y una periodista, bueno, una cosa así, el año pasado en plena pandemia por virtual. Fue interesante porque llegábamos todos a la misma conclusión, ¿no? O sea, de que no hemos, o sea, como planeta estamos hablando a nivel global, porque como país, pues, estamos en una desidia completa, ¿no? O sea, peor aún. No hemos llegado a generar un desarrollo casi equilibrado de todos nuestros sectores, ¿no? Y el sector salud, pues, ha sido el más golpeado. Decía Wilfredo Pino, médico fallecido a razón de esta enfermedad. Él decía algo interesante cuando yo estuve con Acción Popular alguna vez conversando, ¿no? Estábamos en una reunión. Y yo le escuché decir, aquí el tema no solo pasa por la infraestructura, que sí es necesario tener una gran infraestructura, también pasa por evitar que el paciente, esto antes de la pandemia, mucho tiempo antes de la pandemia, evitar que el paciente llegue al hospital. Wilfredo Pino ha sido un excelente médico, ¿no? Que ha dirigido mucho el tema de las redes de salud en Arequipa. Bueno, ha estado muy involucrado con ese tema. Y tenía razón, pues, ¿no? Porque solo percibimos el dolor de cabeza que es el hospital cuando estamos mal, cuando estamos, pues, con el dolor, porque después nos olvidamos que existe el hospital. Solo es un edificio más de pasada cuando estamos trasladándonos a un sitio, ¿no? O sea, ahí viene el asunto. ¿Cómo hacer que la población tome también conciencia, no solo el Estado, que el Estado es reflejo también de la población, ¿no? No solo hay que verlo separado, ¿no? Vamos siendo un espejo, ¿no? Contra espejo. Entonces, ¿cómo es que la población también no percibe a este sector con la valía en los momentos en los que también está sano, ¿no? En los momentos que está saludable? ¿O cómo es que lo podría percibir para evitar enfermarse y terminar en una cuestión o en una situación de riesgo en el hospital, padeciendo el mal, pues, tremendo de las burocracias, padeciendo el mal del pésimo estado, pues, de infraestructura que tienen los hospitales, etcétera? Porque al final podríamos llenarnos de hospitales también en Arequipa y en todo el país, nos llenamos de hospitales, pero también se van a multiplicar los enfermos y los pacientes si es que no hacemos algo para prevenir. Este tema de los octogonales en las envolturas era una buena estrategia para ir de alguna forma previniendo, pero no es suficiente. Vemos que no es suficiente, pero sí ha sido una buena estrategia porque creo que ha limitado algunos casos, algunas situaciones, ¿no?
que pueden darse pues a raíz del consumo de este tipo de productos que en muchos casos tienen carácter cancerígeno, probado. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Yo diría que en nuestro país nos está agarrando el bicentenario de una forma muy crítica, muy dura, pero también ojalá con esperanza. Pablo Quintanilla, filósofo, profesor de la PUC, decía que hay que mirar con esperanza, con optimismo. Le creo, porque si miramos pues de una manera ya dada la suerte, bueno, estamos en el camino pues a destrozar y a desaparecer lo poco de civilidad, de democracia y todo lo que implican estos términos en nuestro país, ¿no? O sea, no nos queda de otra que mirar con expectativa, porque también hay gente que está haciendo cosas buenas, ¿no? Gente que desde su ciencia está haciendo cosas buenas, entonces hay que tratar de descubrirlos y dignificarlos. Acá hay doble proceso. Con esto más, digamos, finalizo este asunto, ¿no? Uno, el reconocer, pero el reconocer lo más fácil, porque reconocemos con un discurso, reconocemos con un busto, lo ponemos por ahí en un parque, una placa, bueno, se acabó. Pero además de reconocer, tenemos que dignificar. ¿Y qué es dignificar? Dar el lugar a las personas. Y no solo es dignificar de muertos, sino también de vivos. Reconocer que necesitan nuestros artistas ser no solo reconocidos con un diploma, sino también dignificados en su labor de arte, ¿no? A mí me gustaría, un día estaba pensando, decía, ¿y por qué el Estado, no genera un proyecto o un plan, a nivel nacional para solicitar las obras, pues, de una forma más masiva en inversión pública, en las obras de infraestructura? ¿Por qué no solicitar la presencia de mayor cantidad de artistas, ¿no? Y evidentemente remunerarlos como corresponde remunerar, no solo pues como si fuese un favor, ¿no? Sino como una cuestión que dignifique al hombre. Entonces, creo que por ahí sería, ¿no? ¿Por qué no crear plataformas de desarrollo, de exposición de cada uno de los contenidos que van trabajando? ¿Y por qué no ver las vías de exportarlo? ¿Y por qué necesariamente hacerlo a través de esos programas y planes de desarrollo que, bueno, visto está que no alcanza o no llega a todos, o llega a un sector, ¿no? Igual que el tema de los estímulos económicos. Ayer me preguntaba, o anteayer, me preguntaba una amiga de la Universidad San Pablo, me decía, Elar, ¿y qué piensas de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura? Porque es excelente que haya estímulos económicos, pero por otra parte, también es triste que estos estímulos económicos se repartan bajo el criterio obtuso, porque es un criterio muy obtuso, del ministerio y de aquellos que seleccionan los trabajos, ¿no? O sea, sé que voy a estar de repente atacando la susceptibilidad de muchos, pero es la verdad. O sea, solo existe para este tema temas LGTB, temas de pronto de legitimización de nuestras lenguas aborígenes y el tema de igualdad de género. No hay más, no hay más. O el tema de la mujer. Siento que todos los proyectos también tienen que involucrarse, no solo aquellos que hablen de estas tres grandes problemáticas que son problemas en nuestro país latentes, si lo son, que son necesarios atenderlos también. Pero una vez más estaríamos haciendo esto, exaltando un asunto en desmedro de otros. ¿Cuál es el resultado? Que los proyectos que han estado presentando muchos colegas, muchos amigos o amigas, han estado forzados, los han forzado esos proyectos que tienen su propia naturaleza, sus propias características, a estos temas para que sean seleccionados. ¿Por qué los postulantes perciben de esa manera a los estímulos económicos? No debería ser el caso. No debería ser así. No deberíamos forzar. Todos deberían postular, por supuesto, bajo un criterio de selección y bajo un cumplimiento de los lineamientos pues, que piden, pero no en esa ponderación, ¿no? O el otro hecho, ¿no? De que a veces se priorice ciertas situaciones en desmedro de otros porque estamos marginando también de repente a un gran talento que no necesariamente todos los talentos van a abocarse a estos tres temas o a un tema en específico, ¿no? Pueden abocarse a otras cosas y a veces los marginamos esos proyectos. Entonces hay que tener también pues un equilibrio. Lo que siento que nos falta es un equilibrio. Por último, quería que no sé si podría dar un mensaje esperanzador a toda la juventud universitaria
para que los motive en lo que hacen en su vida? ¿Qué les podría decir, aconsejar? Yo partiría del encuentro por uno mismo, ¿no? Creo que para hacer las cosas hay que partir del autorreconocimiento. El autorreconocimiento ha estado en todos nuestros personajes, en absolutamente todos. Y eso nos lleva a la autoafirmación. Y la autoafirmación es una necesidad del principio de ciudadanía en nuestro país. Solo podremos construir nación a partir del reconocimiento propio. Entonces, creo que ese es el camino para hacer lo que debamos hacer, lo que también nos pueda dar la oportunidad de generar conciencia, y en todo espacio, no solo en las ciencias sociales, se puede dignificar y reconocer siempre a todos nuestros personajes y toda nuestra memoria histórica, ¿no? Eso es lo que les podría ofrecer puntualmente. Bien, mis compañeros y yo tenemos muchas preguntas por hacerle, ¿no? Nos morimos de las ganas, pero bueno, el tiempo es corto y hemos llegado al final de esta enriquecedora entrevista y esperamos que sigan los éxitos en su vida profesional y personal. Muchas gracias nuevamente y hasta otra oportunidad. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ya nos vemos cualquier cosita. Tutéenme con toda confianza. O sea, creo que hoy en día también necesitamos un trato más cercano, más próximo. Y bueno, pues ya saliendo de los espacios escolarizados, que yo domino escolarizado todo lo que es primaria, secundaria, creo que sí necesitamos un trato muy horizontal, muy llano, ¿no? Entonces, en ese sentido, con toda confianza, estoy para apoyarles en lo que necesiten, en lo que también sepan, ¿no? Y también para aprender, porque en este tiempo más aprendiendo que enseñando. Cuídense mucho, un abrazote, que todos estén bien. Saludos, saludos, nos vemos.